Los saludo en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo, dándole gracias porque tenemos un nuevo día de vida, bendiciéndonos de tal manera que deseamos honrarle, buscarle por siempre. Damos gracias al Señor por la noche anterior, por el sueño y el descanso de nuestro cuerpo, por cuidar nuestros sueños, por darnos este nuevo día. Qué bendición tan grande poder estar en su presencia, recibiendo de Él todo lo que Él nos sabe dar como bendición. Por eso debemos acercarnos a esta hora con mis hermanos en Cristo y todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, que estamos buscando siempre su presencia para bendecirnos a través de ella. Oro por cada familia, por cada hermano que se encuentren en este momento escuchando la palabra de Dios, o aquellos que la oirán después, no en directo, pero sí que tienen por horario de pronto que oírán en otros momentos. Los bendigo en el nombre del Señor junto con sus familias. Que tengan prosperidad en todo cuanto hagan. Que reciban bendición, sus alacenas siempre estén rebosantes. Que no mengue la bendición de Dios en todo tiempo. Salud, protección y ayuda para todos y cada uno. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos damos a la tarea de búsqueda de su palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo y cada uno de ellos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estamos culminando prácticamente el estudio con referente a la iglesia. Y desde luego todo lo que tuvo que ver con el alistamiento para el bautismo, que fueron todos los temas que vimos desde un comienzo. Hoy estamos haciendo prácticamente el cierre de todo este material que hemos puesto en la presencia de Dios para aprender de Él y así edificarnos más en su palabra. Comenzamos viendo la Biblia, luego la oración, el bautismo, el Espíritu Santo, los autos de la iglesia, la cena del Señor, la familia y la iglesia, que es el tema que tenemos actualmente y que hoy con la ayuda del Señor culminaremos. Entonces, en este último tema llamado la iglesia, vimos y hago un recuento que en la iglesia somos todas aquellas personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que hemos sido engendradas por voluntad de Dios. Y no se nos olvide que la iglesia somos todas las personas, no importando donde nos encontremos. Y la iglesia es conocida en las Sagradas Escrituras como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, como cuerpo de Cristo, como edificio, como pueblo de Dios. Y la meta general de la iglesia es predicar a Jesús para salvación a todo aquel que cree. O sea, la meta general. También vimos las metas para cada miembro de la iglesia, que es conocer a Jesús para llegar a su estatura. Y también llevar fruto que permanezca, es decir, llevar almas al reino de los cielos. Y también nos enseñó que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y que la iglesia, teniendo muchos miembros, es un solo cuerpo. Así que todos los miembros que forman la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo en todo lugar, somos un solo cuerpo, así seamos muchos miembros. Y cada miembro tiene su función dentro del cuerpo. Así que cada uno de nosotros hacemos algo que Dios quiere que hagamos según su divino propósito. Y acordándonos que Dios organizó el cuerpo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Por eso Él puso nuestros miembros de una manera muy especial. Al ojo, los ojos los puso en su lugar, los oídos, los brazos, las piernas. Así igualmente el cuerpo de Cristo también lo organiza en todo el mundo para que no haya desaveniencia, ya que lo compara o es como el cuerpo de nosotros. Jesús amó a la iglesia y nos lo enseñó cuando nos hizo ver a través del estudio que se entregó por ella, o sea, murió por la iglesia, por el amor que tiene hacia todo lo que son las personas que somos iglesia. Entonces Él se entregó por ella, pero además la santificó. La iglesia tiene que ser santa, no tiene que encontrarse una iglesia que no sea santa, porque esa no es la iglesia que quiere Dios.
O sea que nos obliga, nos vemos en la necesidad, más o bien, no obligación, nos vemos en la necesidad de ser santos. Y como es su iglesia, nosotros todos su iglesia, Él se la presenta a sí mismo santa y sin mancha. No hay otra forma de que seamos iglesia de Cristo. Toca así como Él lo dice en la palabra, sin mancha, tacha ni arruga. O sea, sin pecado. Así que aún hay tiempo para aquella persona que está en pecado, viviendo en pecado, que no ha podido dejar cualquiera de las formas de pecar, lo haga para que sea hecha junto con la iglesia de Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, lo vimos. Acuérdense de la palabra sujetar, que muchos piensan que sujetar es a golpes y de malas maneras. La sujeción es tomar de la mano. Cuando el ejemplo que di de que una persona coge algo en su mano, por ejemplo en este momento tú coges el celular en tu mano, entonces ¿qué está haciendo? Sujetándolo, ¿cierto? Sujetarlo. Entonces la palabra sujetar hay que tomarla como Dios nos la da, que nos sujetemos de la mano de Cristo. Entonces la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Y nos enseñó que la iglesia es edificada, tiene que ser edificada, y cuando se hace una edificación toca ponerle un cimiento, un sustento, sustentada por esa base, por esa roca que es Jesús. Entonces la iglesia es edificada por Jesús mismo, es el que la edifica. Y Él la edifica a través de la palabra, como nos lo enseñó. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor. Esa es una forma de edificarse. Si vamos a hablar de edificación material, es ladrillo, piedra, agua, todo esto, arilla. Aquí esa edificación es siguiendo la verdad en amor. Por la diversidad de dones, ministerios y operaciones. Ya vimos que todos estos ministerios, los dones, y toda esta diversidad de dones las da el Espíritu Santo, Jesús y también el Padre. Y ya los vimos cada uno de ellos. Y también la iglesia es edificada por los dones del Espíritu Santo, por los dones del Padre, ¿cierto? Por los dones del Hijo. Todo esto es la forma como Dios edifica su iglesia. Y vimos que también las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No puede el mal prevalecer o estar por encima de la iglesia. Siempre la iglesia va a estar por encima del mal. Y lo último que vimos y que entramos al estudio en esta hora es que en la iglesia se da la unidad. La iglesia tiene que ser unida. Entonces la iglesia se da en unidad y Dios nos enseña esa unidad. Entonces no puede haber una iglesia dividida. No. ¿Por qué vamos a estar divididos? Por eso nosotros, acuérdense que somos personas, no la iglesia. No podemos estar divididos, que uno piense una cosa y que cada uno cojamos por un lado. No se puede. Nosotros tenemos que tener una unidad en el espíritu, en la fe. Porque si no estaríamos divididos y eso no lo quiere Dios. Por eso en esta unidad yo quiero referenciar algo que se está sucediendo. Y ahorita nos vamos a unir. Vamos a hacer, ya que estamos hablando de la unidad, entonces voy a hacer la práctica de unidad. ¿Cómo? ¿De qué forma? Quiero informarles, mis queridos hermanos, que algunos conocen de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, conocen a un pastor llamado Edgar de la Cruz Altamirano. Es un pastor peruano. De pronto, para los que quieran acordarse, él tuvo ahí en Sao, ese centro comercial de Sao, tuvo una casa, un restaurante llamado Casa Perú. De pronto alguno haya ido allá a visitarle y a comer de esta comida peruana. En fin, es un gran amigo, lo amamos mucho. Y él ha escrito por el WhatsApp y me ha pedido oración, porque en este momento se encuentra en la clínica Maderly
y pide oración, que nos juntemos en oración, como debemos de hacerlos todos, orar unos por otros. Entonces yo quiero hacer referencia de esta unidad que somos todos como persona, como iglesia, para que nos unamos en oración. Pido a todos y cada uno de mis hermanos, a todo este grupo, sabiendo que esta palabra sale a nivel mundial y no interesando el país, la nación, la ciudad, el pueblo, la aldea, donde escuchen la palabra de Dios, hagamos oración por este varón de Dios, que lleva la palabra de Dios, que enseña el Evangelio del reino de salvación y que gana almas para el reino de los cielos. Y también por todos los que están en los hospitales, en las clínicas y que están pasando por esta situación de pandemia, en las casas que están siendo atendidos porque todavía no son llevados a las UCIs o porque han salido de las UCIs y están en sus casas en recuperación. Oremos por todos. Llegó este momento, el motivo, para que hagamos unidad como Dios nos lo pide y como lo estamos haciendo, estudiándolo, como lo estamos viendo en su palabra. Así que pongámoslo en práctica. No se le olvide, se llama el pastor Edgar de la Cruz Altamirano. Pedimos también por su esposa, sus hijos, por todos los que sean parte de la familia de Cristo. Así que mis hermanos, a partir de ahora nos vamos a unir en ese clamor y en esa oración. No vamos a poner una hora específica, cada uno hágalo en su horario que le corresponda, que pueda hacerlo sin ninguna dificultad, para que hagamos una buena oración sentida de corazón por alguien que se duele. Acuérdense que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. En este momento hay un miembro de la Iglesia de Cristo y cuántos más que pueden haber en otros lugares. Así que unámonos en oración para pedir por todos y cada uno de estos siervos, servidores de Dios que llevan la palabra, que hacen que otros también lleguen a su presencia. Lo pido a mis hermanos porque sé que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que estamos estudiando, porque qué tal sabernos todas las cosas y no ponerlas en obra. Eso no sería un estudio adecuado, no sería práctico. Hay que hacerlo práctico. Bien, mis hermanos, entonces entremos en materia conociendo que Dios nos llama a la unidad. Entonces en la iglesia se da la unidad primeramente por la sangre de Jesús. Ya habíamos entrado a estudiar una partecita de ello, pero vamos a complementar. Y miremoslo en Efesios 2, 13 al 16 y empecemos desde ahí. Efesios 2, 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es la unidad de la iglesia. No puede haber enemistad en el cuerpo de Cristo. Los miembros deben de estar bien concertados, que no haya desavenencia, que haya paz entre nosotros. Y dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, está hablando de quien dio la vida por su iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que entender y saber que Él fue el único que se entregó por todos nosotros y que nosotros ahora tenemos que darnos a Él. Habla de nosotros: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos está haciendo referencia, acordándonos que solamente por la sangre de Cristo se nos dio acceso a acercarnos a Él, porque antes estábamos lejos, no estábamos cerca de Él, pero al morir
Él dio y dejó esa sangre como referencia de unidad para que todos lleguemos a esa unidad de la fe en Él. ¿Ve? Entonces tenemos que tener bien claro que por su sangre nosotros que estábamos lejos antes, hemos sido hechos cercanos por esta sangre de Cristo. Y tenerlo bien claro para no ir a pisotear la sangre de Cristo. Porque cualquiera que pisoteare la sangre de Cristo es porque está haciendo lo contrario a lo que Él nos enseña en su palabra. Así que tengamos coherencia a las cosas que hagamos, pongámosle sentido a todo lo que sale de nosotros para entregarle a las demás personas, porque muchas veces pensamos que es directamente a Él que debemos de hacerle la bendición, lo bueno, pero Él dice que cualquiera que hace algo a favor de estos mis más pequeños, se lo hace a Él, dice, me lo hace a mí, porque Él murió por todos, no por uno ni por otro haciendo acepción, no Señor, Él murió por todas las personas. Todos tenemos derecho a ser rociados por esta sangre. Todos tenemos derecho a estar cerca, a ser acercados por la funcionalidad que da por su sangre. Por la sangre, cercanos por la sangre de Cristo, le está diciendo aquí en la palabra. Porque Él es nuestra paz. Acuérdese que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. O sea que esa paz Él ya no la ha dejado. Él es nuestra paz. Y no estemos buscando una paz diferente que la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando todos tengamos la paz de Dios en nuestro corazón, pare ahí. Nosotros no necesitamos la paz del mundo. Esa paz es embolatada, esa paz no es, eso es una paz mentirosa, negociada. Ya incluso le dieron el galardón al que ni siquiera pudo hacer la paz. ¿Sí ves? Cómo lo dice Dios desde hace mucho tiempo en la palabra. Entonces, la paz de Dios es la paz que reina en nuestro corazón. Y esa paz es para que andemos nosotros como iglesia en paz unos con otros. Así es que quiere ver el cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, en paz. Pero la paz de Cristo en nuestros corazones. Y cuando hace referencia de que ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Se refiere al pueblo, a su pueblo judío. Y el pueblo gentil ahora ya es su pueblo, porque a través de su sangre derribó esa separación que había. Y ahora todos nos podemos contar como pueblo de Dios si es que realmente obedecemos la palabra de Dios. Nada más. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no podemos llamarnos pueblo de Dios. No se gana la nacionalidad con una cédula aquí. La nacionalidad se gana con que el ADN de Cristo, la sangre de Cristo, sea la sangre nuestra. Aquí no hay cédula, aquí no hay títulos, galardones de ninguna forma. Solamente creyendo en quien murió por nosotros. Que esa sangre realmente sea la que nos dé y direccione y nos dé la fuerza en todo y para con todo. Que pensemos bien y creamos bien que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Esta separación de la pared intermedia la hizo a través de su sangre. ¿Cómo? Aboliendo en su carne las enemistades. Acuérdense que anteriormente los judíos veían a los gentiles rayadamente, no se hablaban entre sí. Había una enemistad, pensaban que como pueblo de Dios nadie más tenía que acercarse a ellos. Pero ellos mismos tuvieron ¿qué diría yo? La falta de inteligencia y de sabiduría para entender y saber lo que Dios quería para con ellos. Y cuando manda a su Hijo Jesús para que vaya y les lleve el Evangelio, se da a conocer el Evangelio que es Jesús,
su palabra de verdad y no le recibieron. Entonces, ¿qué hicieron? Lo menospreciaron. Jesús va entonces y encuentra a quién ir y encontró al pueblo gentil allí y nos dejó este legado de llevar la palabra por doquier y es lo que estamos haciendo como pueblo gentil. Pero ahí quita esa pared intermedia de enemistad y ya el judío como el gentil ya podían hablarse. Ya Jesús lo demostró cuando estaba hablando con la mujer samaritana, que allí le pidió agua a esta mujer siendo de una nacionalidad, o sea, que no se hablaban entre sí. Y le dice, dame de beber agua. Y dice, pero ¿cómo tú siendo samaritano me puedes dar agua a mí? No podía. Le hace ese énfasis que hay enemistad. Y Dios allí le hace y le aclara que no es así, no son así las cosas. Entonces, cuando Él nos adquirió como su pueblo, esa pared se derribó. Y ellos tienen que entender que el Espíritu Santo de Dios y que la salvación no es solo para ellos, sino para todo el pueblo por el cual Él murió. Él abolió esta enemistad. Por eso nosotros, los que hemos podido estar al lado de un judío, lo vemos como un hijo de Dios, como un pueblo que es de Dios y que nosotros también somos igual, porque Él ya no hace separación entre estos dos. Y primeramente démosle gracias a Dios porque Él nos adquirió como su pueblo. Y orar por aquellos judíos que desaprovecharon esa oportunidad que tenían de llevar la palabra de Dios del Evangelio del Reino para salvación y que no lo quisieron. Y que aún no creen en Jesús, muchos de los judíos, muy poquiticos los judíos que creen en Jesús, que creyeron en Jesús y han muerto, o que creen en Jesús y están vivos. Porque tenemos aún algunos judíos muy poquitos que están hablando de Jesús, que están enseñando de Él, porque los alcanzó su gracia, pero no todos. La mayor parte de los judíos no creen en el Mesías Salvador que es Jesús. ¿Ves? Por eso se va a hacer necesario que se acabe el tiempo de los gentiles para que el tiempo de ellos llegue de conocer lo que no han querido conocer y se entreguen a arrepentimiento verdadero ante Jesús y puedan recibirle en su corazón y sean salvos. Por eso hay una gran esperanza. La palabra de Dios dice, y luego todo Israel será salvo. Después de que Él venga por su iglesia. Lo que hay que tener bien en cuenta en este momento, y recalco porque es muy importante, que el pueblo, que somos nosotros los gentiles, después de que venga el Señor por su iglesia, oigan esto, por la iglesia que estamos estudiando acá, ya nadie más de los gentiles tiene oportunidad de salvación. Créanme, mis hermanos, que estamos hablando a tiempo para que tú entres a formar parte de la iglesia de Cristo. Porque el tiempo de los gentiles, hablo de los otros gentiles, acuerden que enseñamos que hay dos clases de gentiles. Gentil redimido, que somos nosotros los que hemos recibido la sangre de Cristo, que lo hemos recibido a Él como nuestro Salvador. Y que hay otros que se llaman otros gentiles, así los llama la palabra de Dios, otros gentiles, que son los que no han querido recibirle en su corazón a Jesús y que andan sin conocimiento de la palabra, que no quieren saber de la palabra, no quieren recibirlo. Esos se llaman otros gentiles. Entonces, cuando se acabe el tiempo de los gentiles, de nosotros, los gentiles redimidos, se acaba ese tiempo, entonces Él nos recoge como iglesia. ¿Y quiénes se quedan? Los otros gentiles se quedan. Ellos no tienen salvación ya. Hasta ahí les llegó su cuarto de hora. No tienen oportunidad ninguna porque ya sigue la tribulación y gran tribulación. Y ese es el tiempo que Dios ha querido tener para su pueblo judío, para que ellos lleguen a los pies de Cristo y sean salvos. Pero son únicamente, este tiempo es para los judíos. Entienda que la palabra de Dios dice, y luego todo Israel será salvo. Y tú no eres israelita. Si es gentil, no es israelita. Entiéndalo, por favor, hermano. Mire, lo hago con todo el amor que Dios me da para que entienda, y por favor nos pongamos en función de ser iglesia de Cristo sin tacha, ni mancha, ni arruga. El tiempo está cercano. Por eso estoy haciendo este énfasis.
no por otra cosa, es porque el tiempo del Señor está cercano. Así que mis hermanos, tomen este tiempo y reflexionen y lleguémonos todos a Cristo para hacer la unidad de la iglesia que Él quiere, por la sangre de Cristo nada más. Entonces Él ya estas enemistades no quiere, mucho menos en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él está conformando en todo el mundo. Que llegue aquí cualquier persona rusa, cualquier nacionalidad, ¿sí? Japonesa, italiana, que sea inglés, bueno, no interesa, y que nosotros lo recibamos como el cuerpo de Cristo, sin ningún tipo de enemistad, al contrario, con amor. ¿Ve? Eso es lo que quiere, la unidad total en el mundo entero de la iglesia de Cristo, porque su sangre es poderosa y puede hacer que esto se suceda. Y tiene que suceder si se está sucediendo y ya tenemos hermanos en Cristo en muchas naciones. Qué rico cuando nos encontremos todos. Dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Antes fue por la ley y por ordenanzas, pero ahora es por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para hacer de los dos un nuevo hombre. O sea, nosotros como hombres nuevos, nacidos de nuevo, como iglesia nacida de nuevo. ¿En qué manera? Haciendo la paz, dice ahí, haciendo la paz. Pero no se vaya a olvidar que la paz del mundo no, sino la paz en nuestro corazón, la paz de Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando habla de ambos en un solo cuerpo, está hablando del cuerpo de la iglesia. Todos reconciliados con Dios a través de Jesús, por medio de la palabra de Dios y la sangre preciosa de Cristo, reconciliados todos en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? La iglesia. Reconciliados en paz como iglesia. Ya no hay dos pueblos, sino uno solo, un solo cuerpo. Dice además, matando en ella las enemistades. Cuando dice así, entonces estamos en una verdadera paz. Esa es la verdadera paz, donde no existe enemistad, hay paz. Pero cuando tenemos enemigos, cuando no nos llevamos bien con las personas, nunca podemos decir que hay paz. E incluso hagámoslo más detalladamente en las familias. Con un solo miembro de la familia que no esté en paz con la familia, allí no hay paz. Tiene que ser todos un solo cuerpo como familia. Es que estoy hablando de la palabra familia, hermanos, familiaridad, misma sangre. Asimismo lo hace referencia el Señor, que todos tengamos el ADN de Cristo. Tener la unidad por su sangre. No hay otra forma de que seamos un solo pueblo en Él. Así que mis hermanos, todo esto es para meditarlo ya que lo hemos estudiado. Y vamos a mirar que la unidad también se da por el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia. Estamos hablando de la unidad de la iglesia, se da por el Espíritu Santo. Vamos a mirarlo en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, para mirar sobre esta unidad dada también por el Espíritu Santo de Dios. Y dice así, la primera carta a los Corintios 12, 13, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Oigan esto, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí es cuando vemos clara y realmente que Dios no hace acepción alguna de personas. ¿Ves, hermano? Que todos somos llamados para la salvación. No hay ninguno que pueda decir, yo no soy llamado para ser salvo.
O alguien que me vaya a hablar de la doctrina de la predestinación y vaya a decir, no, es que Dios ya predestinó a muchos para ser salvos. Negativo total. No, no vaya a pensar eso de Dios nunca, que Él es injusto para con otros. No, 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 no. Por eso Él nos llama a una unidad. Unidad no es 10 aquí y 20 allá. No. Unidad es todos, uno solo, un solo cuerpo. Y eso se dio desde el comienzo de la fundación del mundo, hermano. Y se acentúa al venir Jesús por dar su sangre por todos. Así que tengamos mucho cuidado de la forma en que vemos a Dios. Porque Dios no podemos verlo como un ser injusto, como una persona injusta. Recuerde que Dios son tres personas. Por eso hablo de persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero es un solo Dios. Así que, hermanos, quitémonos de la cabeza ya de que Dios vaya a hacer acepción de personas y tenga unos para salvación y otros no. No lo pienses más. No hagas injusto a Dios por ningún motivo. Esta unidad es perfecta por su sangre. Valoremos esa sangre de Cristo. Y valoremos al Espíritu Santo de Dios como nos está diciendo la palabra. Porque por un solo Espíritu no hay más. Fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, en un cuerpo. Llámese como se llame, sea judío, póngale cuidado como... Retomo la cita bíblica de de primera carta a los Corintios 12:13. La retomo para seguir estudiando sobre la unidad a través del Espíritu Santo. Dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y si quiere póngale más ahí, sea blanco, negro, mestizo, lo que quiera, hindú, hermano, musulmán, lo que sea, hermano. La sangre de Cristo y el Espíritu Santo de Dios está llamando a que miremos la unidad de la iglesia y no hagamos separaciones. No digamos que Él predestinó a alguno, no. Él está dando aquí claridad que es la unidad de la iglesia. Así no podría haber unidad si pensamos que Él predestinó a unos y a otros no. No, eso no es nunca unidad, nunca, nunca, nunca. Si tú eres persona pensante, tienes que saber eso. Pero la unidad es total, por un solo espíritu también, por una sola sangre también. Porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos. La palabra todos tiene que ser así universalmente. Ahora miremoslos en Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Para que sepamos cómo debemos de estar en este tiempo. Y debemos de estar en este tiempo solícitos, o sea, diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vean esto, acentúa lo que les estoy diciendo antes. En una misma esperanza. ¿Qué tal que algunos no tuvieran esperanza? ¿Cómo mirarían a Dios? Ay, a estos sí y a mí no. No me dio esperanza para salvación. No, 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 no. Qué injusticia pensar de Dios así. No, la esperanza es para todos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No sé qué palabra pueda más decirte para convencerte de que en el Señor todos somos llamados y tenemos la misma oportunidad. Que unos quieran o no quieran, eso ya es factor aparte. Pero por allá no entramos, porque cada uno tenemos libertad para tomar o para dejar. Pero eso ya
Eso ya no está con Dios, porque Él nos ha dado ese libre poder de decisión. No va a meterse ahí. Puede hacerlo, pero no lo hace porque Él es respetuoso. Y qué cosa tan maluca que sea una cosa obligada, como obligar a uno. ¿Qué tal que alguno que se sienta predestinado no quiera? ¿Mm? ¿Y por qué ¿Y quién le mandó a que me predestinara? Podría decir, usted no tiene libertad. No, hermano, ¿sabe qué? Ese error no lo vamos a seguir cometiendo. Acuerde que nosotros tenemos de desaprender para aprender si queremos realmente aprender la palabra de Dios. Debemos darnos a la tarea de ser dóciles con la palabra. Dejar que ella nos limpie, que ella sea la que nos lave y que realmente nos lleve al cambio total de estar en su verdad. Entonces debemos de estar que solícitos, muy diligentes, muy prestos, ¿ah?, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, mis hermanos, llegó el momento de mirar cómo está nuestra vida. Si aún estamos prestándonos para hacer enemistades, porque es que yo estoy hablando de esto porque conozco muchas condiciones de personas. Recuerde, la condición de una persona es diferente a otra. Y hay condiciones que no se pueden arreglar con nada. Si se les dice sí, malo. Si se les dice no, igualmente, peor. Aquí, hermano, nos llama a una paz. No tenemos que tener siempre la razón en todo, hermano. Nunca. Es que nadie tiene la razón. La razón y la verdad la tiene Dios. Así que cuando alguien me esté diciendo, mire, usted está equivocado, aceptemos, miremos a ver por qué. Venga, analicemos por qué estoy equivocado. Cuando esta persona me haga ver que estoy equivocado, dele gracias. Gracias, porque ¿sabe qué? La persona quiere su salvación. Y cambiemos. Desarraiguemos esas malas enseñanzas. Algunos padres enseñaron a sus hijos que no debían de dejar de nadie. Y que si les hacían esto también les devolvieran con la misma piedra. ¿Eh? La ley del talión. Y aún vemos personas que actúan así. Que no agachan la cabeza, hermano. Que son intemperantes, que se creen más que los demás. No, eso nunca es paz. Nunca es vínculo de paz. Bonito cuando Dios nos llama a la empatía, a empatibilizar unos con otros. Si tengo la razón, pues hagamos suavecito que la entiendan. No es que tengan que pensar como nosotros, pero Dios nos da las herramientas para decirle, hermanito, hermanita, mira, yo sé cómo piensas tú en este momento, pero si tú miras aquí, miras allá, estudiemos la palabra, miremos aquí, el Señor quiere que salgamos de ese error, porque tú estás equivocada en esto. Ahora, si yo estoy equivocado, hágamelo ver, pero con la palabra, camine, hagámonos a ver cómo llegamos a ese vínculo de la paz. Pero estas condiciones que no se les puede ni siquiera decir algo, porque ya están respondiendo mal, están mirando mal. Eso nunca es la paz de Cristo en el corazón de esta persona. Llegó el tiempo, mis hermanos, de bajarnos de esa nube, de esa mala costumbre, de tener una condición que no agrade y que haga enemistad en cambio de amistad. Porque hay personas que ya no quieren hablar con otras porque dicen, no, es que no se puede. Yo le digo, quiero ser amigo, pero no se puede. Siempre me está respondiendo de mala forma, tiene envidia, no se deja recoger por ningún lado. Entonces, ¿qué hace la persona? Lo que tiene que hacer, alejarse. Y estas personas prácticamente van a morir solas, porque nadie más quiere arrimarse a ellas. Pero nosotros tenemos la oportunidad de, con la palabra, desde luego, de ayudarlas hasta donde se dejan, ¿no? Pero si tú estás ayudando y no se dejan, hágase un lado, hermano, porque te puedes salpicar. Está hablando de un vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, vea, una misma esperanza. Sé que el ser humano tiene la esperanza de ser salvo. De los que conocemos la palabra de Dios, todos tenemos la esperanza, así esté equivocado, así esté andando en pecado, tiene la esperanza. Pero mientras hay esperanza, hay vida, hermanos. Recuerda que la palabra dice que mientras el pábilo humee, cuando tú apagas una vela
y el pábilo todavía esté humeando porque ahí hay una chispita roja, esté seguro que si tú la soplas, vuelve a prender la vela. Todavía hay esperanza de que haya luz. Eso es lo que él nos quiere decir en esta palabra. Mientras que el pábilo humea, hay esperanza. Así que no vayas a perder la esperanza de hablar de aquel que no se deja hablar, que tiene una condición difícil. Vaya, dése la tarea a ver cómo lo recoge para Cristo. Mientras el pábilo humeo, mientras esté viva esa persona, hagámosla para Cristo. Y sigue hablando un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la verdadera unión. O la más bien, hablemos de unidad, no unión. Unión es la que le ponen a los tubos del agua y de la luz. Pero nosotros tenemos una unidad. Ser uno solo, como iglesia. Un mismo sentir. Un mismo dolernos por lo que le pasa a nuestro hermano. Estar en los zapatos del que está dolido. No que él se esté muriendo y miremos para otro lado. ¿Qué pedimos ahora? Oración por nuestro hermano que está en este momento necesitando nuestras oraciones. Hagámoslo así. Porque Dios sabe quién realmente lo estamos haciendo con verdadera presteza, como lo dice aquí, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un bautismo, una fe. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que es Padre de todos. Démosle oportunidad, porque ya nos la dieron a nosotros. Nuestro Señor Jesús nos hizo de dos pueblos uno solo, nos dio oportunidad de ser un pueblo suyo. Así que nosotros, ¿quiénes somos para coartear o quitar la oportunidad a otro de llegar a Cristo? No nos hagamos en la puerta para no dejar entrar. Porque muchos quieren entrar a los pies de Cristo y muchos los estorban. Algunos me dirán, no, yo nunca me hago en la puerta para hacer eso. Pueden pensar eso en este momento. Cuando estoy hablando que no dejan entrar es porque están dando mal testimonio, porque no están haciendo caso de la verdad y otros están dando cuenta. Entonces cuando quieren entrar a Cristo, no, pero si así son los de la familia de Cristo, mejor me quedo como estoy. Entonces tú puedes ser, o yo puedo ser, un estorbo para otro. Y la palabra lo dice, no entran ni tampoco van a entrar. Entonces, decidámonos. Entremos a formar un solo cuerpo, un vínculo de la paz. Pero también en la iglesia se da la unidad por el amor. Y ya hemos hablado de eso en tiempo anterior. Vamos a ver cómo nos lo presenta el Señor en este pasaje bíblico de Efesios 4, 1 al 2. Esa unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se da por el amor. Y le voy a decir que precisamente esto es lo mayor de todo. Así que pongámosle mucho cuidado a este pedacito que nos ofrece el Señor acá. Aunque hay que mirar todo, ponerle cuidado a todo. Pero el amor es algo, cuando nosotros hablamos de amor, mire, cuando yo nombro la palabra amor, a la mente, soy sincero, a la mente se me viene la palabra Dios. Cada que yo hablo la palabra amor, se me dibuja en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces ese vínculo, esa unidad de la iglesia se da por Dios, porque Dios es amor. Y lo describe en esta manera. Efesios 4, 1 al 2 dice, yo pues preso en el Señor, habla aquí Pablo, el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí ve? Qué grandeza. Soportándonos en amor, en Dios, en el amor de Dios. Esta palabra que acabamos de leer, soportándoos, me da pie para hablar de algo que lo he hablado en otro tiempo y que no debemos de olvidar. Porque muchos de nosotros estamos de pronto diciendo esta palabra cuando esta palabra no debe de ser una palabra para
que la use el cristiano, el Hijo de Dios. No esta que se lee acá, soportándoos, no. ¿Sabe qué están diciendo? Y en los noticieros y en todas las partes que uno va por ahí escucha. Tolerancia. Tolerancia, hermanos. Pero si tú haces el estudio de la palabra tolerancia, vaya hacia el diccionario, ¿yo? Y mire, ¿qué es tolerar? ¿Sí? Tolerar es ser amigo del ladrón, del matón. Yo le tolero, entonces el pecado. Tolerar el pecado. No, señor, eso no se puede. Más bien soportándoos, como dice la palabra de Dios, es diferente. Si yo tengo en mi familia una persona que es ladrona, que le gusta atracar, robar o que no hace las cosas como Dios, yo tengo que no tolerarlo, hermano. No, yo no puedo tolerar el pecado en la casa, en mi familia. Yo tengo que soportarlo, ¿sí? Pero no aceptar las cosas que él hace. Soportarlo por un tiempo para enseñarle que eso no es así. Que Dios no quiere una persona así, porque si no pierde la salvación y que está haciendo mal a otro, haciéndole ver claramente que esa condición no le va a servir, que puede perder tanto su vida como su alma. ¿Ve? Porque en acción mala que vaya a hacer lo pueden matar. ¿Y cómo muere? Sin Cristo, porque está haciendo lo malo. Y yo tengo que soportarlo con amor y llevarlo a que deje esas cosas, ¿sí? Una cosa es soportarlo por un tiempo mientras que puede salir de ahí. Pero no como la palabra que nos están dando ahora, que es que tolerarlo, tolerar, imagínense. Es que no tienen tolerancia. Entonces llega el ladrón, el guache, el matón, el que le pega a la mamá, al papá, el que le pega a la esposa y lo tengo que tolerar, hermano. Cuénteme eso. ¿Tú lo tolerarías? No. Tú tienes que soportarlo, ¿sí? Llamarle la atención con amor y enseñarle que eso está mal. Y si no quiere salir de ese pecado, la palabra de Dios dice, tenlo como gentil o publicano. O sea que ya no pierda más el tiempo. Hazte un ladito porque ahí te puedes ganar una enemistad y Dios nos ha llamado a esa paz. Pero nunca vaya a tolerar el pecado, hermano. Nunca. Esa palabra es del mundo, no es palabra de los hijos de Dios. Qué rico que el Señor nos haga ver todas estas cosas, mis hermanos, porque sabemos que Él está haciendo la unidad. Y todas estas cositas son importantes para que la unidad sea perfecta. No vayamos a estar con defecto. Nunca un miembro del Señor puede estar con defecto si es que quiere ser su iglesia. Porque la iglesia nos dice que es sin defecto, sin mancha, ni tacha, ni arruga. Bueno, mis hermanos, voy a leerles otro pasaje en cuanto al amor, en cuanto a la unidad que se da por amor. Y ese pasaje es primera carta de Juan 4, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Porque la unidad de la iglesia también se da no solamente por la sangre de Jesús, por el Espíritu Santo, sino también por el amor. Y este pasaje nos va a indicar ello. Primera carta de Juan 4, 20 al 21 dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué palabra tan diciente, hermanos. Qué palabra tan diciente. Esta palabra, hermanos, es supremamente importante valorarla, entenderla y ponerla en práctica. Personalmente tengo un ejemplo que de pronto he llevado a la congregación en varias ocasiones, de encontrarme con un amigo que éramos compañeros de estudio. Él ya falleció. Éramos compañeros de estudio y en cierto día nos encontramos en la calle y le pregunto
por la familia. Me dio por preguntarle por una de sus hermanas, una hermana mayor de él. Y le pregunté por esta hermana. Y me dice, uy, pero mira, usted, me ha dicho, yo la cuento aquí, ustedes no me están viendo la cara, pero la cara que yo le vi a él fue una cara despreciativa, una cara de un desprecio, me dio una tristeza cuando pasó esto, mis hermanos, por eso me quedó tan marcado y por eso yo les hablo, porque viene a colación de lo que estamos leyendo en la palabra. Y de una manera así despreciativa me dice, uy, por favor, yo le ruego que no me hable de esa mujer. Dije, pero hermanos, un momentico, yo le estoy hablando de quién está pensando usted. Yo estoy hablando de su hermana, no de otra. Dice, no me la nombre, es que no quiero saber de ella. Dije, pero hermano, y oiga, como 3 veces y no aceptó. No, por favor, si usted quiere ser mi amigo, no me hable de esa mujer. Dije, hermano, bueno, me tocó quedarme callado y decir, ¿cómo así? Le dije, pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me dice eso? Dice, mire, llevo 11 años que no le dijo la palabra a esa mujer. Ahí sí se me rompió el corazón, hermanos. 11 años viviendo en la misma casa y no le habla a su hermanita. Dígame, hermanos, ¿qué corazón es ese? Corazón duro, de piedra, de mármol. Un corazón que no está allí, Jesús, que no está, Cristo no está en este corazón. Y él más adelante, años después, me lo demostró que Dios no estaba en su corazón. Porque un cierto día me llama a la casa y me pide oración por una enfermedad que tenía y me hizo ir hasta donde iba porque me iba a contar. No me pidió directamente que tenía que verme para contarme algo. Y fui y lo visité a una cafetería, nos pusimos y mire, yo iba con toda la unción poderosa del Espíritu Santo para hacer la sanidad en ese varón. Y cuando me contó todo iba bien. Nos alcanzamos a tomar una partecita del perico que nos estábamos tomando. Cuando le dije, hermano, yo le tengo la solución. No piense más, no vaya para allá ni para acá, venga. ¿Usted realmente quiere ser sano de esto? Ya en este momento va a ser sano. Dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, si usted entrega su corazón a Jesús, cuando le dije Jesús, se paró y no quiso saber de Jesús. Se puso, pero, mejor dicho, casi me vuelve, yo creo que me volvió como su hermana, no quiere saber más de mí. Entonces, mis hermanos, ¿qué es? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Hermanos, por favor, vuelvo y leo el pasaje. Solícitos en guardar. No estoy hablando de eso. Primera carta de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios, mire. Es más, en lo que yo estudié con esta persona, él me hacía ver que había un Dios. O sea, hablaba como muchos que hablan en el mundo. Sí, Dios. Y se echan la bendición y hablan de Dios y dicen cosas de Dios y nombran a Jesús, muchas veces nombran al Espíritu Santo, pero ahora la verdad nunca está en su corazón porque todas sus obras son así, con rencor, sin perdonar, tomando vicio de los lados de aquí, de allá, haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Y dice amar a Dios en esa forma, pero también aborrece a su hermano. O sea que están, en este caso a su hermana, están pero lejos, equivocadísimos, hermanos. Por eso no hablemos más de eso, hablemos de la palabra. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es totalmente mentiroso. Eso sí es una mentira. Y nosotros hemos tenido incluso en nuestras congregaciones que ver esto. Que llegan allí y se aborrecen entre ellos y entre ellos mismos se echan pullas y piedras delante de nosotros. ¿Cómo será en la casa? Eso es una persona mentirosa que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano o a su hermana o a cualquiera de la familia o a cualquier persona, porque todos somos hermanos en Cristo si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces se hacen de mentirosos. La verdad no está en él. Entonces dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso no tiene, hemos dicho, esto no tiene explicación, hermano. Esto se entiende así por encima. Nosotros tenemos este mandamiento de él, que
de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que el que no hace caso a este mandamiento está fuera del lineal de Cristo. Vamos a mirar, mis hermanos, ahora el último punto. Con este cerramos la enseñanza total de el tema de la iglesia. Y la unidad de la iglesia se da también por la oración de Jesús. Mire, llegamos al punto de partida. ¿Qué estaba diciéndoles ahora, hermanos? Que nos unamos como iglesia para orar por este pastor, Juan de la Cruz Altamirano, y por todos los que están en este momento en diferentes partes y que están siendo atendidos por todos aquellos médicos, por el cual también tenemos que estar orando por este pueblo médico, por este grupo médico en todo lugar del mundo. Y que nos demos a la tarea de tener tiempo para orar, hermanos, por estas personas. Así no conozcamos las personas, nombrémoslas, porque están allí, porque les pasó, bueno, en fin, no interesa tener el nombre. Pero sí, hermanos, por la oración de Jesús hay unidad en la iglesia. Así que hagamos también nosotros oración unos por otros y demostrémosle a Dios que hemos entendido que tenemos unidad y que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso dice en Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 17:11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí está hablando de unidad, hermanos. Jesús está hablando de que Él tenía que partir e ir y ser glorificado ante el Padre, a sentarse a la diestra del Padre. Pero Él no quiso irse antes para orando por todos nosotros. O sea, intercediendo para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde y para que seamos salvos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Créanme, mis hermanos, que la oración que yo hago por todo el pueblo de Dios en todo el mundo y por ustedes, que son de la congregación de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca y que puedo tener en un listado, desde hace muchos años tengo listados. Yo me voy al archivo a orar por cada uno de los que han venido desde un comienzo hasta ahora. Y los que puedo a uno a uno, los nombro en el nombre del Señor para que reciban bendición. Pero ¿sabe cuál es la bendición que pido para todos ustedes mayormente? Primeramente, la salvación. Es lo que me interesa de ustedes, hermanos. La salvación es lo que me interesa de ustedes. A mí no me interesa nada más. Pueden ser ustedes ricos, poderosos, tener empresas, lo que quiera. A mí no me interesa eso. A mí me interesa la salvación de su alma. Así que muchos se equivocan pensando que yo voy por otra cosa. Yo hoy soy única y exclusivamente llamado, ya les dije, la especialidad que Dios me dio en el ministerio, que es la salvación de las almas. Por eso no miro sino la salvación de tu alma. No pienses que va a mirar otra cosa de ti. Así que, mis hermanos, oremos unos por otros. Como hizo Jesús, oremos también por aquellos que necesitan oración en este tiempo y en todo tiempo. Y voy a leerles otro pasaje para terminar. Con este terminamos. Juan 17, ahí en el mismo capítulo. Leímos el versículo 11, ahora leemos el versículo 20 al 21. Y mire cómo oró Jesús. Aquí está orando en este momento. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Vea la unidad por la oración de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que tú me enviaste. Aquí está haciendo acepción de personas. Aquí está diciendo tú y él no. Tú eres predestinado para salvación y tú no.
No, hermano, no se equivoque. Aquí está diciendo todos. ¿Mm? Sean uno en nosotros. No está nunca hablando de otra cosa, sino de una unidad, perfecta unidad. Y lo está hablando Jesús directamente. Él es quien está orando. En estos pasajes bíblicos nos da a entender que Él está orando por todos y cada uno de nosotros. Sigamos este ejemplo, mis hermanos, y oremos unos por otros. Y démosle gracias a Dios si la palabra de Dios ha hecho algo en nosotros hoy y nos ha cambiado la manera de pensar equivocada para pensar como Dios nos está enseñando a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios porque podemos cerrar esta enseñanza con una unidad perfecta, por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo y por el amor, como también por la oración. Y oro precisamente para que todos entendamos que nos amemos unos a otros como cuerpo de Cristo y que nos demos a la tarea de ver el cambio en nuestras vidas para ser uno en Él, en Jesús, así como Él es uno con el Padre, para que todos lleguemos a la plena unidad en Cristo y en Dios y en el Espíritu Santo. Los amo en el amor del Señor, mis hermanos. Los amo tanto que a veces subo la voz porque deseo que esa palabra penetre en su corazón, en su mente y en su espíritu. Pero créame que no tengo desamor contigo. Te amo y los amo a todos y a tu familia, aunque no la conozca toda. Y a toda esta familia en Cristo, aunque no los vea a todos. Pero sigo orando por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, porque los amo de verdad, con ese entrañable amor que Dios ha puesto en mi corazón y que deseo que tú también lo tengas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.